Es un honor para Espacio EPA darles la bienvenida a este conversatorio virtual Casa, Barrio y Ciudad, Mutaciones del Bienestar. Estos conversatorios nos dan la oportunidad única de generar un centro de diseño y construcción que sea accesible para todos en nuestro país y en la región. EPA cree fielmente que el hogar es para la familia es para la persona para la comunidad y la comunidad para el país. De esta manera es que los diferentes actores debemos comprometernos a contribuir a la construcción de mejores hogares para mejores ciudadanos. Estas mutaciones de bienestar deben garantizar el mejor ambiente posible para el desarrollo de todos sus habitantes, llevando así a mejorar el país. Damos las gracias al proyecto LUPA, Laboratorio Urbano Participativo de Gensler, por toda la colaboración para poder llevar a cabo este conversatorio que esperamos sea de mucho provecho para ustedes. Muy buenas tardes, yo soy Edgar Mora, soy Senior Design Strategist o estratega senior de diseño de la empresa Gensler, y a nombre de Lupa by Gensler y también de Espacio EPA les doy la bienvenida a este espacio virtual. Hoy vamos a conversar de temas urbanos, de temas que nos interesan a todos, quienes vivimos en la ciudad y quienes no. Partimos de la base de que la ciudad afecta a todo el país, las ciudades del país afectan a todo el país y todos de algún modo estamos afectados por lo que sucede en las ciudades. También partimos de la base de que vivimos nuestra experiencia cotidiana en la casa, pero también en el barrio y en la ciudad, y cuando pasamos de uno a otro, podríamos estar ganando o perdiendo calidad de vida. Sobre eso vamos a conversar con don Roberto Argüello, de Portafolio Inmobiliario. Él es director del Laboratorio de Planeamiento. También con don Maynor Rodríguez, gerente general de FUPROVI, y con don Patricio Morera, viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos. ¿Por qué es que ese trayecto que hacemos todo el tiempo entre la casa y la ciudad, pasando por el barrio, implica de algún modo un riesgo de perder calidad de vida? Esta es una pregunta inquietante. Cerca de, en el 1450 por ahí, un pensador florentino, León Battista, que podría considerarse un precursor del urbanismo, mencionó en un pequeño tratado sobre la casa y la ciudad que la casa era una especie de suerte de ciudad y la ciudad una especie de suerte de casa. Esto hacía referencia a la posibilidad de que ambos ambientes nos protegieran, nos dieran un sentido de vida y un propósito, nos dieran una ocupación, nos dieran la posibilidad de hacer crecer una familia, nos dieran la posibilidad de tener todas las condiciones de vida en esas dos grandes habitaciones. Conforme los barrios fueron convirtiéndose en parte de algo más grande como la ciudad, y la ciudad se fue conformando de la aglomeración de barrios, también se introduce este concepto del barrio, de la proximidad, de la comunidad que no es parte de la familia, pero que forma parte de alguna otra cosa que nos mantiene unidos. Muchos recordamos los barrios del San José de finales del siglo pasado, o después de la mitad del siglo pasado, como barrios llenos de convivencia y de mezcla de personas. No importa su condición económica, no importaba tampoco su educación. Hoy tenemos una ciudad más segregada, más segmentada, y también tenemos esta particularidad, esta duda razonable que queremos explorar hoy. ¿Será que cuando transitamos desde la casa hasta la ciudad, pasando por el barrio, ganamos o perdemos bienestar? Esta es la discusión que tendremos hoy con Mutaciones de la Experiencia. Vamos a iniciar con don Maynor Rodríguez.
Don Maynor, su trabajo es hacer casas y contribuir a hacer ciudad. Es generar a partir de el aposento básico de la familia posibilidades de desarrollo para estas personas. ¿Cuáles son las condiciones sine qua non que una casa debe de ofrecer a alguien que la va a habitar? ¿Cuáles son los factores de calidad que son imprescindibles y que son esenciales a la casa? Gracias, Edgar, y gracias a EPA y gracias a Gensler. Bueno, en realidad nosotros no hacemos casas, nosotros desarrollamos hábitats sostenibles. Somos una organización que queremos darle a la gente un mejor lugar para vivir, un lugar para que la gente crezca, que la gente se desarrolle. El elemento más físico, más tangible, pues sí, es la casa. Pero lo que nosotros buscamos e intentamos incansablemente hacer es generar hábitats sostenibles. Y lo que buscamos es eso, que la gente tenga un lugar especial, un lugar bello, un lugar feliz para vivir, rodeado de un entorno adecuado, de un entorno que le permita desarrollo, de un entorno que le permita crecer, que le permita ser otra persona hoy y mañana también, de forma tal que ubicar esa unidad llamada casa, que es un elemento únicamente del hábitat, en un espacio adecuado, en una ciudad adecuada, es la posibilidad de la gente de tener ese derecho a seguir viviendo en esa ciudad, es seguir viviendo en un lugar adecuado para su crecimiento y su desarrollo. Y refiriéndose específicamente al contexto que conforma la casa como tal, ¿cuáles son las consecuencias óptimas que una familia puede esperar de vivir en una casa? Hay consecuencias muy importantes, ¿verdad? Una es la salud. El impacto de la vivienda en la salud realmente es importantísimo, es algo fundamental, más ahora hablando todo este tema del COVID-19, el impacto que una familia tiene de pasar de vivir en un asentamiento informal, en un asentamiento precario, con aguas negras, con un montón de condiciones inadecuadas, a tener condiciones óptimas por temas de los materiales, por temas de la temperatura, por temas de la confortabilidad. Esos son elementos muy importantes, el tema de salud, el tema de relaciones sociales, por el evitar el hacinamiento, la promiscuidad, por tener un espacio adecuado donde la gente se pueda desarrollar, en donde la gente pueda crecer, donde los niños puedan estudiar. Hablando de los 17 objetivos para el desarrollo de la Agenda 2030, hemos hecho un análisis en FUPROY que los 17 objetivos tienen un impacto en vivienda. La vivienda impacta, muchas veces se dice que con el 11, que es ciudad sostenible, resiliente y demás, pero hemos hecho el ejercicio que realmente no. Pero ¿podrá uno, don Maynor, entender el fenómeno del hogar, de la familia, sin la casa? En realidad que no, ¿verdad? Creo que en ninguna especie humana y especie natural uno no se imagina que no haya un espacio donde vivir, ¿verdad? En la especie animal, cualquier tipo de especie, el hecho de tener un hogar, de tener un espacio en donde estar, donde habitar, donde hacer la vida, es fundamental. Y esa capacidad que adquieren los componentes de esa familia, de ese hogar, de vivir en un ambiente positivo, es quizás entonces el determinante más importante, el factor que le pertenece a la casa para decir ella misma: yo soy relevante en el contexto urbano. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? Absolutamente, porque es donde se generan esas relaciones sanas, esas relaciones prósperas, esas relaciones adecuadas de crecimiento, de desarrollo, para que la gente pueda tener una mejor condición de vida. Y en los tres ámbitos que nosotros siempre hablamos, en un tema de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad social y sostenibilidad económica. Tiene que ser un espacio que lleve a la gente a eso. Siempre me ha parecido, y lo he dicho muchas veces cuando era alcalde, lo decía en relación a esta función de ser alcalde, como fui de Curridabat, que era sorprendente cómo uno puede verificar en la experiencia de las personas que cuando dan un paso afuera de la casa, al menos en Costa Rica, hay una sensación de perder algo, de perder calidad de vida. El cuidado que tenemos en la casa, los costarricenses, parece que no lo hemos trasladado al barrio. Y sobre eso quisiera hablar con don Roberto. Don Roberto,
su práctica profesional lo hace a usted especialista, diseñador, planificador de espacios colectivos, de espacios que se comparten. ¿Qué es lo que pasa fuera de la casa? ¿Qué es lo que debería de pasar y qué es lo que está pasando? Buenas tardes a todos. Muchas gracias de primero a Espacio EPA y a Edgar por la invitación. Bueno, para atender su pregunta, Edgar, totalmente. Tenemos un trabajo sumamente importante nosotros como desarrolladores y como planificadores de cómo hacer para que estos entornos se vuelvan más sostenibles, este sentido de comunidad crezca, toda la parte de cómo enfocamos nuestras ciudades hacia el peatón y cómo el peatón es el que lidera todas esas relaciones, todas esas interconexiones entre los bloques, los distritos, etcétera. Entonces, todo este tema del peatón es súper importante. Por otro lado, vemos que una comunidad tiene que ser diversa. Es acá donde decimos nuestros barrios no están hechos para A o para B. Es un barrio que debería ser lo más diverso posible, no debería tener limitantes de sexo, ni de edad, ni de raza, ni de limitantes económicas. La ciudad y el espacio público y lógicamente el barrio como entorno que amarra todo esto es un lugar para todos y así es como deberíamos de planificar hacia el futuro. ¿Estamos cerca o lejos de planificar nuestros barrios de ese modo? Sí, bueno, hablando muy honestamente y desde mi perspectiva, creo que estamos un poquito lejos, pero no digo que esto sea imposible. Definitivamente tenemos que trabajar mucho, tenemos que definir cuál es esta ruta que tenemos que atacar, cómo logramos entornos más equitativos y lógicamente, y creo que aquí el punto más importante de todo esto es fomentar estos foros, es lo que tiene más fuerza cuando el ambiente, el entorno público se amarra con el entorno privado y por último la comunidad como un todo, es aquí donde vemos esa fluidez de las experiencias. Como ejemplo personal de nosotros como desarrolladores en Avenida Escazú, les cuento que tenemos una visión del 2020 al 2030, involucramos en un proceso largo de design thinking a 150 personas, entre estas habían personas de la comunidad, personas del gobierno local, personas que están en nuestros locales, personas que nos visitan y al final logramos consensuar una visión que le aplica a todos. Entonces, un poco lo que nosotros nos gustaría potencializar son estas relaciones como la que hoy estamos teniendo aquí en este foro. Y refiriéndose a los valores que le son propios al barrio y que de algún modo le son exclusivos también, si es que algo como eso existe, la exclusividad de valores en un barrio. Quiero decir, valores que no comparte el barrio o que el ciudadano no puede ni encontrar en la casa ni encontrar en una ciudad más amplia, sino en ese barrio que es una especie de nido en el que está sembrada su propia casa. ¿Cuáles son los determinantes de un barrio que sirva para esos propósitos, que le determine calidad de vida a la población? Sí, no, buenísima la pregunta. Creo que esto es uno de los principales retos que tenemos día con día. Tal vez para contestarle le voy a dar un par de ejemplos. El primer ejemplo tal vez es en Francia, la ciudad de los 15 minutos. Esto es algo que acaba de suceder. El alcalde de París en febrero del 2020 decide tirar esta iniciativa. ¿Y qué es lo que busca esta ciudad de los 15 minutos? Lo que nos dice es: deberíamos de tener todas las necesidades básicas cubiertas en un entorno de un radio no más de 15 minutos. Entonces, ¿a qué se refiere con necesidades básicas? Estamos hablando de que tenemos que tener centros educativos, centros médicos, estaciones de policía, tenemos que tener entornos laborales, tenemos que tener vivienda, y es aquí entonces donde se genera ese barrio que estamos conversando en este momento. Por otro lado, otro ejemplo ya más aterrizado, puesto en práctica, es el caso de los superbloques en Barcelona, que esta iniciativa nace de un urbanista sumamente famoso. Él tuvo la dicha de estar con nosotros hace 2 años, Salvador Rueda, y lo que él fomenta es que en bloques de 9, en un entorno de 9 cuadras, dejar al vehículo en el perímetro
y más bien enfocar todos esos espacios intermedios dentro de ese radio para el espacio público. Lógicamente, esto ayuda muchísimo a incentivar los negocios locales, a incentivar los parques públicos, los espacios urbanos. Entonces, tal vez con estos dos ejemplos puedo empujar un poquito esta idea. Al final del día, buscando en nuestros desarrollos es eso, cómo un rato es uno de nuestros principales retos. Patricio, vos y yo trabajamos juntos muchos años y hemos hablado mucho de esto, pero conforme pasa el tiempo, algunas de las cosas se van produciendo y sobre todo, no sé si has notado, pero hay muchísima más conciencia ahora sobre la necesidad de discutir lo urbano que lo que había hace algunos años. El ciudadano transita su vida, lo tiene que hacer desde su casa, pasando por el barrio y va hacia la ciudad. Ella o él saben que no van a tener la misma experiencia. Vamos a hablar, por ejemplo, de limpieza y seguridad, de orden. En la casa de cualquier costarricense, no importa su condición, hay una obsesión, diríamos, una obsesión benigna, porque las cosas estén como un ajo. Cuando ponemos el pie afuera en el barrio, algo de eso se pierde. Encontramos que no hay ahí quien domine esa alternativa de tener un lugar que nos mantenga la calidad de vida. Y no se diga después, cuando salimos del barrio, empezamos a notar las fracturas que tiene la ciudad y de algún modo uno podría decir que las ciudades nuestras están montadas sobre un conjunto de fracturas. Ahora, en esas fracturas se generan cosas que no son parte de una vida que podría uno denominar como una vida de calidad. Y esto es paradójico, porque nosotros salimos de la casa, pasamos por el barrio y vamos a la ciudad sin aceptar la idea de perder calidad de vida. Todo lo contrario, la aspiración que tenemos es que la calidad de vida se nos mantenga en el trayecto de ida y de vuelta. Pero eso no está pasando. ¿Cuáles son los factores que sí son propios de la ciudad, los valores de la ciudad que deberían de alimentar una propuesta política y cotidiana que puedan orientar a los ciudadanos hacia tener una ciudad que represente bien lo que sí vive el ciudadano en su casa? Tremendo tema, don Edgar. Un gusto de compartir con usted nuevamente esta oportunidad. Igual que mis compañeros, arranco agradeciéndole a Lupa un esfuerzo de innovación urbana justamente, que sea en un clima donde ha sido más propicio comenzar a discutir esos temas, así que muy agradecido con los responsables de Lupa y de Gensler. También agradecido con EPA, una empresa que decidió invertir y crear valor y crear trabajo en Costa Rica, y que no solamente hoy está impulsando una agenda de ciudad, lo cual agradezco y motivo a que continúe, sino que incluso también pues en representación del gobierno que tengo el honor de representar hoy acá, que también me consta como consumidor que tiene una agenda comprometida con la población LGTBI, que he podido comprobar en las cajas del local en Curriabat cuando vivía por allá y compraba por allá. Así que agradecido con EPA, agradecido con Lupa y muy contento de volverme a encontrar con usted, don Edgar. Efectivamente, la ciudad tiene una serie de fracturas y creo que es clarísimo para cualquier tico que, a diferencia de vivir en Nueva York, cuando uno sale de un pequeño departamento y encuentra una ciudad maravillosa llena de espacio público, de entretenimiento, de opciones de desarrollo cultural, académico, digamos, cosa que pasa en muchas otras grandes ciudades del mundo, ¿verdad? Que al salir al espacio público hay más valor incluso que en el espacio privado. En el caso de Costa Rica, diría no solo de Costa Rica, puede ser un fenómeno latinoamericano, digamos, no diría que todas las ciudades, pero sí creería que es un fenómeno predominante con base en mi experiencia. Sin duda perdemos calidad de vida cuando salimos del espacio privado, un espacio que es muchísimo más seguro, que es muchísimo más confortable, que es muchísimo más acogedor. En muchos casos salimos a una ciudad, a un espacio público que es más hostil, que es inseguro, que muchas veces es sucio, muchas veces es insalubre, y esto es paradójico en el caso de Costa Rica, en gran medida porque somos un país que tiene un entorno natural propicio para vivir con una enorme calidad de vida,
y hemos construido una imagen país hacia afuera, pero también hacia adentro, de que somos un país conservacionista o del medio ambiente, pero creo que cualquier persona que trabaja en temas urbanos sabe que el medio ambiente lo ha hecho bien. Los seres humanos que vivimos en Costa Rica no, porque justamente donde están las ciudades, donde está el desarrollo urbano de nuestro país, no solamente no estamos propiciando calidad de vida para las personas, sino que además no estamos ni optimizando el potencial del medio ambiente, sino que además lo estamos perjudicando. Lo digo en relación al estado de nuestros ríos urbanos, es clarísimo que hay una oportunidad de mejora ahí. Estoy hablando también de lo que tiene que ver con la promoción de la biodiversidad, con la promoción de los polinizadores, es decir, hay una serie de factores donde tenemos oportunidades de mejora claras. Cuando usted me pregunta, digamos, frente a ese escenario, cuáles son los factores determinantes, uno podría simplificarlo en dos perspectivas de análisis. Una popular, pragmática, ¿qué es lo que espera la gente en la ciudad? Vivienda asequible, trabajo, entretenimiento, salud, educación, ¿verdad? Esa es la agenda y que políticamente se discute en mayor o menor medida, con mayor o menor nivel de sofisticación, de precisión, de rigor académico, pero más o menos esos son los temas de la agenda local, nacional. Pero también lo podemos ver de una perspectiva un poco más, digamos, filosófica o ideológica, ¿verdad? Que tiene que ver con qué esperamos como especie del lugar donde habitamos, usando las palabras que decía Don Minor, ¿verdad? O cuál es el hábitat que estamos procurando para nosotros como especie, o con el ejemplo también que usaba Francisco, ¿era tu nombre? Roberto. El ejemplo que usaba Roberto de la alcaldesa de París sobre el tema de las ciudades caminables, ¿cuál es la oferta que yo encuentro en la ciudad? ¿Verdad? ¿Qué me interesa a mí de esa ciudad? Creería, digamos, que es importante asociar el concepto de la ciudad con el concepto del bienestar, ¿verdad? Y el bienestar, integrando muchas teorías y diferentes perspectivas, el bienestar tiene dos grandes componentes: mis expectativas subjetivas, qué es lo que yo espero lograr, ¿verdad? Qué es lo que yo espero de los lugares, qué es lo que espero del entorno. Por otro lado, con condiciones objetivas verificables, es decir, qué tan contaminado puedo medirlo, qué tan denso, qué tan económicamente próspero y equitativo, qué tan limpio, qué tan saludable, ¿verdad? Hay una serie de combinación entre indicadores y expectativas que de alguna manera son la manera en la que nos podemos aproximar al bienestar. En su momento, el teórico Maslow, ¿verdad?, usaba la pirámide de necesidades humanas, y creo que esa es una buena forma también de ir abordando qué se espera de la ciudad. En el lugar donde uno habita se necesita atender necesidades fisiológicas, se necesita, muy coincidentemente, a partir de tener necesidades filosóficas, Maslow coincide en ese segundo nivel, en el de la seguridad, con la teoría del Estado clásica de Maquiavelo, de Hobbes, ¿verdad?, que los seres humanos nos agregamos por un tema de seguridad. La seguridad es importante para la especie humana en el sentido amplio, ¿verdad? A partir, digamos, de una base fisiológica cubierta, de una fase de seguridad, tenemos un aspecto también social, como en el lugar nosotros encontramos amistad, encontramos redes de apoyo, encontramos lo que la sociedad nos brinda para poder prosperar, y pues a partir de ahí ya lo que tiene que ver con procesos de afectivos y de autorrealización. Entonces, creo que la reflexión sobre la ciudad, para concluir esa pregunta, que creo que da para hablar muchísimo rato, sí, para discutir y escucharnos, la simplificaría. Hay una agenda programática, tenemos que tenerla clara, y tenemos una agenda mucho más aspiracional, filosófica, ideológica, que celebro este espacio que podamos tener para justamente discutir. Es importante reconocer que cuando los ciudadanos transitamos en esto que llamamos acá, para efectos de este foro, ese gran espacio de mutaciones, lo hacemos sin la intención de que esa mutación nos produzca pérdidas. Lo hacemos por gusto, porque necesitamos ir al servicio, a recoger al banco, necesitamos desplazarnos hacia el trabajo, pero nadie ha llenado una encuesta que diga: ¿usted está dispuesto a perder calidad de vida en el tránsito al trabajo? Y uno responde que sí. En realidad uno siempre está esperando que eso no suceda. Y sin embargo sucede, y eso me permite hacer la siguiente pregunta: ¿habrá una relación de inequidad respecto de estos tres espacios habitables, la casa, el barrio, la ciudad? Quiero decir, ¿hay alguno de estos elementos habitacionales que sale perdiendo porque el otro sale ganando? Don Roberto. Sí, bueno, para aportar esa pregunta, definitivamente hay toda una relación con la equidad, como les decía anteriormente, es sumamente importante.
Podemos ver el ejemplo de New York en este momento. Ya Minor mencionaba el caso de New York también, pero si nos vamos al contexto de crisis que hoy estamos viviendo, lo que vemos es esta megaciudad, ¿verdad? La más importante de Estados Unidos, tan afectada, con tantas muertes por esta pandemia, y cuando nos metemos un poquito más a fondo a entender el contexto y el análisis del por qué sucede esto, lo que empezamos a entender es que viene de acuerdo a los barrios más marginados. ¿Cuáles barrios son estos? Son Brooklyn, son Bronx, son Queens, es donde tenemos la mayor cantidad de muertes. Y entonces, típicamente, lo más sencillo de pensar es, aquí el problema es de densidad. Si metemos mucha densidad, afectamos estos entornos que estamos conversando. Sin embargo, estos barrios son menos densos, por decir un ejemplo, que Manhattan o otros. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos dando cuenta? Que no es un tema de densidad, es un tema de sobrepoblación, porque una cosa es tener mucha densidad y otra cosa es tener en un entorno de casa con una superpoblación, donde en una habitación tal vez se meten 4 personas. Entonces, lógicamente, todos esos problemas higiénicos de relación y demás son los que empiezan a generar este gran tema. Entonces, para responder la pregunta, definitivamente tenemos, como les decía al inicio, tenemos que apuntar a sociedades más para todos y menos tan fragmentadas y segregadas. Quizás este ejemplo de Nueva York permita reformular la pregunta para escuchar la respuesta de Patricio y de Minor. Si uno sobrevuela la idea de Nueva York, se queda con la idea de la gran ciudad, de la ciudad maravillosa, la ciudad que no duerme nunca, la ciudad en la que la gente se entretiene, vive bien. Pero si uno hace un vuelo más rastrero, empieza a ver dificultades de vivienda, por ejemplo. Y no estoy diciendo que eso sea lo que suceda, porque tendría, para poderlo decir con propiedad, que estudiar más el caso específico de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Pero pareciera que ahí hay una marca de ciudad que pesa de tal manera sobre la vivienda que de algún modo opaca o subestima la importancia que tiene el espacio íntimo, familiar. Esta crisis sanitaria nos devolvió a las casas y nos dimos cuenta de la importancia de tener aire fresco. De tener aire fresco no porque fuera un lujo, sino porque el aire fresco limpia el espacio. Nos recordó la importancia de tener espacios más amplios que 30 metros cuadrados para vivir, por ejemplo. Nos recordó la importancia, de nuevo, refiriendo a aire fresco, de no confiar del todo en un sistema centralizado de ventilación, por ejemplo, que podría no tener los filtros adecuados. ¿Será este uno de esos casos? Puede que Nueva York sea un buen ejemplo, puede que hayan otras ciudades que lo sean mejores ejemplos, pero ¿será este uno de esos casos en los que el branding, en los que la capacidad entera de la ciudad nos permitió por muchos años subestimar la importancia de algo tan básico como la vivienda, don Minor? Sí, sin duda, y es un tema de inequidad. Las familias de bajos ingresos pagan el derecho a tener un lugar en la ciudad, lo pagan de 2 formas: con su tiempo, porque tienen que vivir lejos en las zonas más largas y gastar 1 hora, hora y media de su vida al día para transporte. O lo pagan con tiempo o lo pagan con calidad, porque si viven cerca, muchas veces lo que viven es un asentamiento informal, y en el asentamiento informal no tienen condiciones adecuadas desde el punto de vista de los materiales, de la temperatura, del espacio para compartir, de las relaciones familiares. Y cuando decíamos, y yo escuchaba siempre, quédate en casa, los que andamos en precarios con mucha frecuencia decíamos, ¿en cuál casa se quedarán estos? Quédate en casa, teletrabajo. ¿En cuál casa? ¿Cuál teletrabajo? ¿Cuáles condiciones? No tienen un lugar donde sentarse a trabajar, más que la mesa de un comedor que normalmente es súper chiquita y que realmente no es un espacio adecuado. Quédate en casa, trabajo en casa,
en un precario. Y ni qué decir si salen de su unidad habitacional paupérrima en que viven. Los espacios no existen, no hay recreación. Los espacios, el ambiente es inadecuado, hay aguas negras en el camino. Hay aguas negras en los caños, aguas negras en las rutas de paso. ¿En qué calidad de vida? Entonces, sí hay un tema inherente a la inequidad económica y social. Y es el tema, o lo pagan con tiempo o lo pagan con calidad de vida. Y calidad de vida dentro de la casa y en su barrio, en la habitabilidad, en la recreación, en el espacio libre, en el aire puro para respirar, en la falta de árboles, en la falta de parques, en la falta de espacios para tener a su mascota, en la falta de condiciones adecuadas para vivir. Sin lugar a duda, inequidad es el elemento fundamental. Hay entonces un efecto de la localización en esta mutación de la experiencia de pasar de la casa a la ciudad, pasando por el barrio, y de eso vamos a hablar en un rato después. Lo menciono para que si a mí se me olvide, no se les olvide a ustedes. Pero Patricio, pareciera entonces que se confirma la idea de que vivimos sobre fragmentos de ciudad. Es una ciudad construida sobre mosaicos distintos que no tienen un calce perfecto. Y sin embargo, la aspiración que tenemos es que esos mosaicos, no importa si existen, pero ni siquiera nos demos cuenta que pisamos uno u otro. Sin embargo, recuerdo aquí a alguien que hemos estudiado mucho, Kevin Lynch, que mencionaba la importancia de las transiciones urbanas, como esas costuras mal hechas en la ciudad. Y si una ciudad está repleta de malas costuras, ¿qué se queda en la grieta? Sí, se quedan muchas grietas más, diría, justamente en esa, retomando a David Lynch y el tema de las transiciones y conectándolo con lo de la equidad, que nos han compartido los dos compañeros. Yo quisiera aportar un elemento adicional. Así como hemos estudiado que en la economía, en la desigualdad, cuando la medimos por ingresos y tenemos que hay una gran diferencia en el 10% más rico del mundo, en ese mismo 10%, entre el que está en el 91% y el que está en el 99%, hay una brecha gigantesca. Lo que muchas veces no sabemos es que eso muchas veces se da también hacia abajo. Por ejemplo, en los asentamientos informales no es lo mismo vivir en una vivienda relativamente consolidada a vivir en una cuartería. Y traigo ese ejemplo a colación justamente porque ahora que hablábamos de Nueva York y que mencionaba Roberto el tema de las zonas más vulnerables, curiosamente justo Gensler ofreció un taller hace algún tiempo con uno de los, entiendo, colegas de ustedes de diseño de Singapur, correcto. Sí. Y en Singapur justamente nos comentaban una serie de prácticas para el mejoramiento del espacio público, para la reactivación económica, la cual debo confesar que yo tomé nota asiduamente porque me parecía que era el tema que se venía para Costa Rica y justamente estuvimos estudiando esa experiencia. Y posiblemente, si ustedes han dado seguimiento al caso de Singapur, Singapur volvió a partir de la recuperación de espacio público y de reactivar la economía, volvió a tener una oleada de casos. Y esa oleada de casos se dio en cuarterías migrantes. Es decir, un contexto, a pesar de la diferencia, vemos que en ese aspecto somos comparables. Es decir, tanto Singapur con su realidad histórico-geográfica absolutamente diversa a la nuestra, tenemos un problema igual. Tenemos población migrante que es requerida en el mercado de trabajo, porque si no fuera requerida no estaría ahí. Es decir, hay digamos, una necesidad económica de tener población migrante. Lo vemos en Costa Rica en relación a la agricultura. No habría desarrollo agropecuario en este país si no tuviéramos población migrante. Posiblemente no habría industria de la construcción al costo ya alto que de por sí tiene, sería impagable. Lo mismo el servicio doméstico, lo mismo el servicio de seguridad. Es decir, la migración es un fenómeno inherente al desarrollo económico, pero no cuenta con condiciones político-institucionales de resguardo de sus derechos humanos, las cuales se ven reflejadas en el territorio, donde vemos transiciones muy groseras, porque esa es la verdad, muy groseras, de la informalidad a la extrema pobreza en la informalidad, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, nos da una evidencia importante de que tenemos que estudiar este tipo de vulnerabilidades desde el punto de vista socioeconómico y político, pero también desde el punto de vista territorial y de diseño urbano, porque en todos esos aspectos se manifiestan las consecuencias. Ahora, si bien hay aspectos que son comparables, creo que hay otros aspectos en los cuales el territorio cuenta, hablando del tema de la localización.
No diseñamos igual en Singapur que diseñamos en Costa Rica. Y aquí quisiera poner un tema sobre la mesa para discutirlo en este espacio, que es la discusión sobre si densidad o no densidad, ¿verdad? Ahora también fue puesto sobre la mesa. Costa Rica es un país con un potencial, reitero, de biodiversidad y de aprovechamiento de sus recursos naturales, que de por sí además no solo es un potencial maravilloso desde la perspectiva estrictamente calidad de vida, sino que además hoy en día en gran medida vivimos de la imagen de eso, es decir, una de nuestras principales actividades económicas es el turismo, que se asocia a ese branding green que el país ha construido hacia afuera, y sin embargo tenemos muchas oportunidades de mejora en el diseño urbano asociado a esa imagen, asociado a esa idea, porque en muchos aspectos, en mi opinión, es una idea que no hemos logrado concretar en los espacios urbanos de Costa Rica. Entonces, quisiera poner sobre la mesa que discutamos qué tipo de vivienda, qué tipo de espacio barrial, qué tipo de ciudad hace conciliable condiciones sanitarias adecuadas, aprovechamiento del potencial natural, ambiental, y que genere equidad socioeconómica. Bueno, es muy importante lo que traes a la mesa, porque sí creo que hay una aspiración del costarricense que se ha manifestado de maneras muy distintas a lo largo de la historia urbana del país, que tiene que ver con la voluntad de no perder contacto con la naturaleza. Sin embargo, no lo hemos logrado resolver, posiblemente porque no somos los ciudadanos los que diseñamos espacios urbanos. Y esto es una gran pregunta acá, porque abre dos cosas, dos vertientes importantes. Una es que no se diseña desde la demanda, sino desde el lado de la oferta, y por lo tanto se ha diseñado lo urbano a partir de esquemas y propuestas que no necesariamente son autóctonas, lo cual sucede desde la colonia, además, porque la ley de Indias no la produjimos nosotros. La ley de Indias fue el primer gran marco de regulación urbana que hubo en el mundo y venía ahí como un catálogo de diseño perfectamente establecido cómo debían de ser las ciudades en el Nuevo Mundo, y son ciudades que se programaron para ser muy distintas a las que habían en el Viejo Mundo. Era una novedad, una innovación importante en el urbanismo que ha tenido impacto a lo largo del globo. Sin embargo, 200 años después de nuestra independencia podríamos empezar a reclamar la capacidad de tener un diseño autóctono de nuestros espacios urbanos, y en este sentido quisiera abrir esa vertiente o hacerla más amplia, ya que Patricio la abrió, para decir que de esa voluntad de recuperación, mezcla, conservación y adopción y abrazo con la biodiversidad que tenemos en realidad en nuestro corazón, todo costarricense, debería de explorarse para diseñar casas, para diseñar barrios y para diseñar ciudades. Don Maynor, ¿cómo hacemos para meter la biodiversidad dentro de las casas? Decías que no son los usuarios, los habitantes los que diseñan, sino los arquitectos, los ingenieros, los urbanistas. Pero incluso yo iría un poco más allá. O sea, hay unas regulaciones absurdas que tenemos. Entonces a veces los diseñadores también se topan con cosas que no podemos hacer. Nosotros tenemos que diseñar asentamientos, proyectos en condominio, porque los planes regulares no nos dejan hacer urbanizaciones de alta densidad. Y hay que hacer lugares con 150 familias en condominio de bajos ingresos, donde no hay una cesión de área pública adecuada, donde no hay conectividad con la ciudad, donde hay que necesariamente pagar cuotas de mantenimiento, donde hay que meter a la gente en un régimen donde todos tienen que ser igualiticos, si no es malo, porque los planes reguladores no lo permiten. Muy importante eso. Ejemplos, Goicoechea y otros. O sea, las normas nos han metido en eso. Ejemplos de espacio público. Tenemos que cerrar los parques con malla ciclón, porque si no, no cumplimos las normas. Porque hay un paradigma de que los chiquitos salen corriendo a cruzar la calle. Es un paradigma del año 1950. Y seguimos todavía pensando en eso y gastamos en mallas ciclones o mallas que son horribles, espantosas y que muchas veces sirven para que estén cerradas con candado,
para que los niños y los jóvenes no los usen. Terminologías como parques infantiles. Ya hicimos una categoría ingrata, solo para niños. Y no serán los jóvenes la población Bueno, no de hay más ningún riesgo niño, social. no, esto es experiencia de alcalde, no hay ningún niño que vaya solo a un parque. Exacto. Si no se diseña el parque para la mamá o la abuela, el niño nunca va a ir al parque. Y no tiene nada para la si mamá. se diseña de tal manera que al niño lo lleven, el niño no necesita nada para jugar en el parque porque juega con cualquier cosa. Así es. Entonces, efectivamente es un tema de regulación, diseño de regulación en el país. Muy interesante. Esto yo los vi asintiendo a los tres. Entonces, aquí hay algo. ¿Será que la mutación negativa de la experiencia que va de la casa a la ciudad pasando por el barrio está determinada por la regulación urbana? En muchos casos sí, y en muchos casos también por los paradigmas, en muchos casos porque ahí nos vamos porque no consideramos al usuario, porque el usuario no es lo más importante, pues no pensamos en la gente. Y ese es el ejemplo de los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes van a un parque? Y normalmente se les critica, es que los jovencitos van al parque a fumar. Entonces nunca van porque no tienen nada que hacer ahí, porque nadie diseñó nada para ellos ahí. Y si van ahí, los critican porque van a fumar. Entonces es un espacio punitivo para los jóvenes. Desde que no les hicimos nada, desde que no les diseñamos un espacio para que compartan, para que jueguen, para que conversen, para que se tiren, para que descansen, los criticamos porque van a fumar. Entonces, ese tema de la igualdad, ese tema de la integración, es un tema fundamental. Niños, jóvenes, adultos. Don Maynor, algo bueno deben tener nuestros barrios. Piensen algo bueno que debería de estar en la casa también. Que está en el barrio, pero que debería de estar en la casa. Bueno, en realidad yo creo que en el barrio es la colectividad, hay ese espacio donde todos somos iguales, pero el barrio permite eso casualmente. El barrio permite que en el parque, diluir las jerarquías, aunque no estén diseñados para todos, en el parque todos somos iguales. Ahí tenemos un espacio donde hay democracia. En la calle todos somos iguales, ¿verdad? Yo creo que en la casa debe haber ese tema de poder tener un espacio democrático para todos en la casa, un espacio para compartir en una forma adecuada. Y yo creo que ese es un elemento que el barrio... ¿Se diseñan las casas para que se diluya la jerarquía o más bien se acentúa desde la placa de la entrada de la puerta? Yo no sé si todavía se usa, pero cuando yo era niño, todas las casas de mi barrio tenían la placa de la casa, era el nombre del hombre de la casa, ¿verdad? O sea, no podía haber un símbolo mayor de jerarquía que ese. Por suerte yo creo que esas placas ya no se usan del mismo modo, pero se diseña de tal manera la casa que estemos pensando en esto, en democratizar la vida familiar. Pienso que no, y hoy ni siquiera se le pone nada a la casa. Una de las cosas que hacemos nosotros en la fundación es al menos darle alguna identidad a la casa con un número y con alguna forma, con algún color, de forma tal que la gente diseñe los numeritos de las casas para que se sientan apropiados, pero desgraciadamente solamente un número, aunque ese número, similar al de todos, les da igualdad, les da condición, les da identificación, pero sí hay que hacerlo, o sea, sí hay que pensar en que la casa es un espacio para democratizarlo. Roberto, ¿qué hay en la casa que esté bien, que debería de estar en el barrio también? Pues me parece que en la casa el aspecto fundamental, y creo que ya lo mencionábamos un poco, es el tema de la familia y de la convivencia. ¿Qué es lo que está pasando? En los barrios quizás no se está dando esa convivencia. Tal vez si me vuelvo un poquito para retomar también filosofías, teorías del urbanismo. Después de la posguerra, después de toda esta crisis de guerra que tuvimos, después de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a generar un modelo de desarrollo suburbano. Y entonces aquí es donde empezamos a ver esas diferencias, empezamos a ver cómo nos mudamos hacia la periferia todos y empezamos a generar conexiones a través de vías muy importantes, de calles, autopistas, entre muchas otras cosas. Todo eso lo que nos ha dicho es que genera mucho más segregación, genera mucho, o sea, no está amarrado a la diversidad que estamos conversando. Entonces, deberíamos devolver, y
y aquí apoyándome en su comentario, Edgar, de Kevin Lynch, y hay muchísimos, Andrés Duani, Peter Kaltor, ¿verdad? Hay un montón de urbanistas que nos han dicho el urbanismo tiene que verse distinto, el urbanismo tiene que verse como un sentido de comunidad, como un sentido donde todos convivimos, intercambiamos cosas, fomentamos el uso mixto. Lógicamente no podemos diseñar entornos solo residenciales, solo de oficinas, solo de comercio, porque ahí es donde empieza a darse este conflicto tan crítico. Entonces, en la medida que nosotros podamos empezar a interactuar más con los usos, interactuar más con las poblaciones, vamos a poder generar esos espacios más para todos y lógicamente mucho mejor diseñados. Cuando hablábamos hace un momento de densidad o no densidad, la densidad lo que nos permite es tener espacios públicos más amplios, tener mejores parques, tener mejores aceras, tener un montón de condiciones urbanas que lo único que nos van a dar es potenciar las experiencias. Entonces, Patricio, pareciera que tenemos un ambiente de barrios diseñados, prediseñados, muchos de ellos, que se repiten ese tejido una y otra vez, muy articulado en su diseño, pero muy mal articulado socialmente. Los barrios algunas veces son espacios que sí son democráticos, pero no sé si será por eso mismo que nadie toma la apropiación del barrio para poder orientarlo hacia alguna dirección. Y terminamos con familias que tienen todavía una casa diseñada jerárquicamente, barrios que pretenden igualar de algún modo las jerarquías, y ciudades muy difíciles de articular, de hacerles reparar sus fracturas. ¿Hay en todo esto un problema de gobernanza? Hay un problema de gobernanza, sin duda, entre otros, ¿verdad? Creo que hay un problema serio de gobernanza en nuestro país porque el problema que decía Roberto de la convivencia, digamos, utilizando su misma metáfora de cómo lo llevamos de la casa al barrio, a la ciudad. Bueno, en la ciudad hay un problema gravísimo de convivencia. En Costa Rica hay un problema gravísimo de convivencia que se refleja en un dato duro. De acuerdo al Latino Barómetro, y esto yo lo digo reiteradamente porque me parece que es un dato que todos los costarricenses deberíamos tener muy presente, para el año 2012 Costa Rica era el país de América Latina con menor participación ciudadana. Eso significa que a pesar de que tenemos en apariencia una convicción profunda por el sistema democrático, y lo afirmamos cuando nos hacen encuestas sobre valoración de la democracia para la CEPAL y demás, lo cierto es que el ejercicio de esa democracia es débil, es profundamente débil en nuestro país. Y ese dato, si lo confrontamos con otro dato a propósito del ingreso al país a la OCDE, es que medido por la OCDE de los países que se evalúan en esa organización, Costa Rica es de todos los países también el que menos invierte en gobierno subnacional. Es decir, entre los dos niveles de gobierno, el gobierno nacional y el gobierno local, que son los únicos dos niveles de gobierno que tenemos en Costa Rica es de toda la OCDE el país que menos invierte en último nivel de gobierno, en el gobierno local. Entonces, evidentemente, podríamos inferir que hay una gran correlación entre una muy baja participación y una profunda debilidad de los gobiernos locales en Costa Rica, a los que hemos acostumbrado en nuestro imaginario democrático a que recogen basura y rellenan huecos. Son prestadores de servicio en la imagen de muchos además ciudadanos y sin embargo, en una crisis como esta, las municipalidades son fundamentales, son las que ejecutan las disposiciones. El Ministerio de Salud es un rector, pero las municipalidades son las que están batiendo barro. Así es, ahora que empezó a llover literalmente tratando de protegernos. Desde el punto de vista de gobernanza, digamos, de acuerdo a la ley de emergencias, Costa Rica tiene un comité operativo nacional que direcciona todos los lineamientos para el país, y esos lineamientos bajan a un comité municipal de emergencia que es por ley presidido por el alcalde o alcaldesa, y que justamente donde, como usted lo dice, se ejecuta absolutamente, digamos, todo el procedimiento de la gestión de la emergencia. Ahora
felizmente, algo positivo, gracias a la institucionalidad pública que hemos decidido construir, jurídica, presupuestaria e institucionalmente. También tenemos a la Caja Costarricense del Seguro Social respaldando ese proceso, sí, ¿verdad? Y hay un monitoreo, como usted bien decía, de la Rectoría del Ministerio de Salud. Porque desde el punto de vista territorial, digamos, la presencia municipal se complementa en gran medida con maestros, policías y personal de salud. Eso es lo que desde el punto de vista institucional tiene más presencia en el territorio. Sin embargo, esa presencia tiene debilidades de gobernanza. Uno, por lo ya mencionado, la debilidad municipal. Dos, el marco normativo de desarrollo territorial y desarrollo urbano. Ustedes, muchos de los que comparten este espacio, que son mucho más expertos en temas de desarrollo urbano que yo, posiblemente han estudiado el caso de África, ¿verdad? El caso de África es, desde el punto de vista geográfico y cultural, uno de los casos más estudiados en el sentido de que a partir de la colonización europea había una gran cantidad de tribus en África y cuando se hizo la división de los países no tomó en cuenta la división de las personas. Habían culturas organizadas con su propia gobernanza, con su propia idiosincrasia, etcétera, pero la división de países no tomó en cuenta eso y resultado de eso tenemos miles de conflictos, posiblemente de los más conocidos recientemente el genocidio de Ruanda, que evidenció un conflicto provocado por la mala división geográfica que no tomó en cuenta las necesidades del territorio y de la gente. No tenemos que irnos muy largo para ver ese problema lo tenemos aquí en Costa Rica. La división provincial en nada responde ni a la idiosincrasia, ni a las actividades productivas, ni a la gobernanza que este país necesita. Solo para dar un ejemplo, cuando vamos a elecciones nacionales y elegimos congresistas o diputados de la República, que son los que hacen las leyes, son los que en el sistema democrático tienen esa responsabilidad, es decir, los que podrían cambiar la ley de planificación urbana, los que podrían cambiar el código municipal, los que podrían hacer modificaciones constitucionales. Esas personas son elegidas en una provincia como Alajuela, por ejemplo, en igual condición por una persona que vive en el Limbo Las Cañas, en el centro de Alajuela, a por una persona que vive en Pital de San Carlos. Esos dos ciudadanos votan exactamente la misma lista cerrada de diputados, a pesar de que posiblemente el de Pital tiene más afinidad con Guapiles y con Sarapiquí, con Ciudad Quesada, que la que tiene con un vecino de San Rafael de Alajuela, ¿verdad? Entonces, esas problemáticas de división geográfica en relación a las condiciones socioculturales, territoriales y económicas son una debilidad que tenemos en el país. Esto me permite, para ir cerrando, nos quedan pocos minutos, introducir un tema que es de mucha importancia, también muy oculto en esa mutación de la experiencia que va en lo urbano, de la casa, el barrio a la ciudad. Buena parte de nuestra capacidad energética no sucede en los lugares donde vivimos, sucede en lugares extrametropolitanos. La electricidad no se produce en el gran área metropolitana, se produce afuera. Y cuando se hace una represa hidroeléctrica, no debería de contarse como un patrimonio del lugar rural en el que está la hidroeléctrica, porque se hizo para la urbe. Los efectos positivos y negativos de haber construido aquello allá le corresponden a la ciudad, a la aglomeración urbana. ¿Cuál es, en un ámbito de paisaje, ya no de contexto meramente urbano, sino de un paisaje más amplio, que además, si lo hacemos muy amplio, nos salimos del país, porque es un país muy pequeño? En el ámbito de nuestro paisaje, ¿cuál es el vínculo que debería de tener la casa con lo extrametropolitano, lo extraurbano, el barrio, con lo que está afuera? ¿Cuál es el vínculo entre un barrio metropolitano y la península de Osa? ¿Cómo es que vamos a crear esta única identidad nacional que también incluya ese paisaje como un valor para la vida que tenemos en la casa, en el barrio y en la ciudad? Don Maynor. Sí, el ejemplo que daba de la electricidad pasa igual con el agua, ¿no? Claro. El agua normalmente se produce fuera de... Yo creo que el vínculo está... Y con las mercancías, con la alimentación. Hay líneas, hay hilos que amarran todo el país, pero no los reconocemos en la manera en la que gobernamos la urbe. Sí, creo que hay un tema de conectividad, hay un tema que necesitamos trascender, y es casualmente eso, es la conectividad, es la posibilidad de que la ciudad esté relacionada
con todos aquellos elementos que le dan servicio a la misma, ¿verdad? Con todos aquellos elementos que tienen la posibilidad de proveer servicios públicos para la gente, ¿verdad? Que generalmente provienen de otros lugares, pero que realmente afectan. Y uno de esos elementos es el tema del clima, ¿verdad? El tema de las cuencas, ¿verdad? El tema normalmente las cuencas nacen muy lejos de la ciudad y las cuencas pasan por la ciudad. Y casualmente uno de los elementos fundamentales de la planificación urbana deben ser las cuencas, planificación por cuenca. Y como decía Patricio ahora, planificamos por territorio, ¿verdad? Entonces, creo que ese tema de la conectividad, de la asociación, de los recursos naturales con las ciudades es fundamental. Y creo que el mejor ejemplo de eso son las cuencas, ¿verdad? ¿A dónde nacen? ¿Cómo pasan? La cuenca nace allá por el volcán Irazú, pero produce el derrame, la inundación y demás en desamparados. O sea, ese tipo de manejo, esa conciencia de la conectividad del recurso natural y su impacto en la ciudad es algo que tenemos que trabajar. La invisibilización de estas conexiones, Roberto, ¿tendrá algo que ver con la calidad de nuestros barrios? Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Me parece que sí. Creo que hay un ambiente muy macro, que es como estamos mencionando, temas de cuencas, de ríos y demás, pero también hay otra línea que tiene que ver con la conectividad, que es muchísimo más palpable. Creo que la vivimos todos los días y es el tema del transporte público. En la medida que no logremos conectar los diferentes barrios, las diferentes ciudades con las diferentes casas, no vamos a poder avanzar, porque seguimos bajo esa premisa de que se vuelve complicadísimo transitar de un lado a otro, se vuelve complejo, no estamos siendo sostenibles, estamos moviendo a la gente demasiado, grandes distanciamientos, grandes presas, hay un montón de temas asociados a la conectividad y definitivamente tenemos que replantearnos en buena hora que estamos trabajando muchísimo con el tema del tren eléctrico a nivel país, pero no podemos frenar. El tema de conectividad y transporte público tiene que mejorar y tiene que ser muchísimo más eficiente de lo que es hoy en día. ¿Cuál es el vínculo óptimo, para terminar, Patricio, entre estos tres espacios tan urbanos y nuestra biodiversidad, nuestra convivencia, nuestra productividad? Ya sé que esto es para abrir otro. Sí, una pregunta muy difícil, sí. Pero creo que el hilo conductor o desconector somos los seres humanos. Muy bien. No hay duda, como lo puso Harari en su libro Sapiens, no hay duda de que esta es la especie que ha transformado el hábitat en el que vivimos, el planeta Tierra. Sin duda el ser humano tiene la posibilidad de conectarlo, pero en Costa Rica tenemos profundos retos para eso. Y yo por eso quisiera contestar esta pregunta que usted me hace, don Edgar, porque no tengo además toda la respuesta, haciendo una solicitud, que es justamente que todas las personas que nos están escuchando nos involucremos en lo público para discutirlo y para resolverlo. Ahora mencionamos acá, acaban de mencionar mis dos compañeros, las redes creadas por la naturaleza y las redes creadas por el ser humano, transporte y cuencas. Esos son dos elementos que son críticos de contemplar en el diseño del territorio nacional, sea desde la vivienda, no importa la escala. Esas redes tenemos que pensarlo, pero están condicionadas, como ya lo hablamos, por gobernanza, que a su vez está condicionada por normativa. La normativa está condicionada por la política está condicionada por la demanda ciudadana. Si la demanda ciudadana o no existe, o está desinformada, o no está agregada, tenemos problemas para que la política, la normativa, la gobernanza y el desempeño puedan tener un resultado de impacto en el país. Y no es menor esto porque además tenemos pocas capacidades. Todos los que nos escuchan y se interesan en esos temas, y muchos que sabrán más que los que estamos acá, son indispensables en esta discusión, porque en este país, además de todos los retos que acabamos de mencionar, pero que están en un contexto de enorme potencialidad, coexisten con un hecho, y es que no tenemos formación académica en este tema. Esta es la fecha en que en Costa Rica ni en el sector público ni en el sector privado tenemos ni un grado ni un posgrado en planificación urbana. Bueno, y yo puedo decir que tampoco aprendemos de esto en la escuela ni en el colegio. No valoramos en el proceso formativo de las personas y de sus habilidades el vínculo que tenemos con el territorio. Y ese vínculo con el territorio no es una fatalidad. El vínculo con el territorio es lo que permite que podamos desarrollar
todas las potencialidades de nuestra vida. El territorio que ocupamos, el camino que pisamos mientras recorremos ese trayecto entre la casa, el barrio, la ciudad, es parte inherente de nuestras posibilidades de salir adelante. Esa relación con el suelo que estamos tocando, con el aire que estamos respirando, con el ambiente general que hemos creado, debería de formar parte de nuestra formación para poderle devolver después a ese ambiente todo nuestra capacidad de rehacer, nuestra capacidad de mejorar, nuestra capacidad de evolucionar los espacios. No hay nadie que sea más grande que su contexto, no hay posibilidades de hacerlo. Tampoco es posible alterar mi contexto de manera individual, necesito de los demás y esa es una de las razones por las que nos agregamos, por las que hoy estamos juntos aquí todos y por las que normalmente la vida nuestra transcurre en unidad con alguien más, de tal suerte que sí es importante discutir cuál es el estilo de vida urbano y cuál es el soporte para tenerlo y cuáles son las aspiraciones que tenemos. Y este primer foro que hacemos con Espacio EPA desde Lupa by Gensler es una oportunidad para reflexionar. Pero también lo serán las siguientes fechas y las siguientes actividades donde seguiremos discutiendo sobre lo urbano como una posibilidad de lograr acuerdos, de lograr un modo de convivencia. Muchas gracias a todos por la presencia, muchas gracias a quienes vayan a ver este producto después de haber sido transmitido, quedará grabado y disponible para la consulta de todos. Muchas gracias a Roberto, a Maynor, a Patricio, muchas gracias Espacio EPA. Yo para darles un piropo adicional al que les dio Patricio, debo decir que siempre me ha parecido grandioso que EPA sea un sitio amigable con las mascotas, que son, ahora lo sabemos más incluso que antes, parte imprescindible de la familia y posiblemente para muchas de las personas que han estado en cuarentena, una buena razón para seguir adelante. Quédense en su casa, si no necesitan salir, todavía no estamos fuera de peligro. Muchas gracias por haber estado con nosotros.